Especiales de Convicción Radio. Temas fundamentales para el sostenimiento del combate católico de hoy. Conferencias, monográficos y entrevistas con contenidos imprescindibles para la comprensión de la realidad. Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión. Especiales de Convicción Radio. Nos encontramos aquí nuevamente en Convicción Radio. Es un agrado para nosotros tener acá juntos al padre Pedro de Lanúa. Vamos a presentarlo. El padre Pedro, él es párroco actualmente en Santiago de Chile de dos parroquias, de la parroquia de San Rafael Arcángel, ubicado en la calle Avenida Mata, casi llegando a San Diego, y además de la parroquia San Isidro. El padre Pedro fue rector del seminario de San Bernardo. Bueno, el padre Pedro, dentro de los temas sobre los cuales tiene experticia, podemos señalar que él ha sido profesor de lógica en el seminario. Además, también es un gran conocedor de la filosofía de San Agustín. Nosotros entendemos que San Agustín es el forjador principal de la teología de la gracia, así entendemos nosotros dentro de la Iglesia Católica. Y también en nuestro medio, josefología, que es lo que sobre lo cual lo vamos a interrogar para sapiencia nuestra en este programa, y también de Laurita Vicuña, también la beata Laurita Vicuña, que últimamente ha estado bastante olvidada. Y usted, entiendo, padre, que está haciendo, en su parroquia de San Rafael, está haciendo un curso sobre Laurita Vicuña. Efectivamente, soy muy consciente que la grande conocida en Chile entero es Laurita Vicuña. Es Laurita Vicuña, sí, desde luego. Así que, bueno, esperamos contarlo en otra oportunidad, padre, para que hablemos de ese tema tan importante. Sí, padre, con mucho gusto. Nos vamos a iniciar entonces en el tema de San José y la josefología, que es entiendo que es una dimensión de la teología católica. Padre, ¿por qué la importancia de la figura de San José hoy en particular? Bueno, la importancia de la figura de San José es porque si no lo conocemos a él, por de pronto tampoco conocemos bien a la Virgen, porque se iluminan mutuamente y dentro del plan de Dios fue el que caminaran juntos. Hay una cosa que Juan Pablo II lo tenía muy claro, Francisco, y que lo expresó en el documento sobre San José Redemptoris Custos, cuando dice, es tan importante en la Virgen María su condición de esposa como su virginidad. No dice que poco importante la virginidad de María, importantísima, pero, dice Juan Pablo II, tan importante como la virginidad, su condición de esposa. Su condición de esposa. Y eso veo que nadie lo tiene en cuenta. Padre, qué importante, yo creo que quizá va a ser uno de los temas centrales que vamos a tratar en este episodio, este especial de Convicción Radio, justamente la dimensión que tiene el matrimonio de San José y la Virgen María, y cómo es importante destacar que ellos estaban casados incluso antes de la Anunciación, tengo entendido, ¿no? Bueno, hay una palabra clave y de repente yo hago memoria, Francisco, y digo, pero qué ignorante era respecto a San José. Porque cuando se usa la expresión estaban desposados. Justamente. ¿Por qué se usa esa palabra? Y que de repente se traduce pésimo. De repente se traduce estaban comprometidos. Como si estuvieran de novios o algo así. Exacto. Y no es así. El desposorio hay que entenderlo muy bien porque es palabra clave. No sé si vale la pena que me detenga o no. Sí, sería interesante, padre, explicar un poco lo que era el matrimonio y dentro de las mismas costumbres judías en esa época. Exacto. El matrimonio entre los judíos, entre todos, tenía dos etapas
Una era justamente el desposorio, por el cual se unían definitivamente, indisolublemente, un hombre y una mujer para vivir juntos, para tener hijos, y que seguía cada uno de ellos en su respectiva casa hasta que venía la segunda etapa, que era la nupcia, en la cual, segunda etapa, venía el desposado a buscar a la desposada, se hacía una cierta celebración y se iniciaba la vida en común. Entiendo que el hombre iba a buscar a la mujer. Así es. Es importante esto, padre, porque muchas veces uno tiende a pensar que al no haber estado casados en ese minuto de la anunciación, si no hubieran estado, justamente uno tiende a pensar eso, y que por tanto la Santísima Virgen María habría sido madre soltera, cosa que no es verdad, por lo que usted nos acaba de decir. Y además me gustaría, padre, nos explicara bien la dimensión misma que implica el matrimonio de la Santísima Virgen con San José, previo a la Anunciación, referido a la paternidad de Cristo mismo. Por una parte, la unión de ellos, la unión de desposorio de ellos, es una réplica a la unión de Adán y Eva. Y dicho sea de paso, personas teólogas a mí me han dicho de repente, pero si se dice tampoco en la Sagrada Escritura, se habla tampoco de San José, se habla poco si no se sabe leer la Sagrada Escritura, porque por ejemplo, todo lo que se enseña de Adán y Eva es una luz por contraste sobre San José, porque la humanidad se puede dividir en dos grandes momentos: el de Adán y Eva, el matrimonio pecador, el matrimonio que se distancia de Dios, y el matrimonio de José y María, en que Dios gratuitamente restaura, renueva y eleva el matrimonio. Entonces es un punto muy importante para entender este matrimonio, que bien es muy singular, al mismo tiempo es restauración de todo matrimonio. Mire qué interesante, es decir, el matrimonio de la misma Sagrada Familia viene a significar la restauración del matrimonio original, tal cual como fue concebido por Dios al instante mismo de la creación. Así es. O sea, tan relevante es el matrimonio de la Sagrada Familia, el matrimonio de San José y la Virgen María. Claro, no es un semi-matrimonio que con buena voluntad se podría reconocer como matrimonio. Es un super matrimonio. Claro, desde luego. Emblema. Es el modelo del matrimonio. Así es. Y matrimonio, y además modelo de familia, además, a seguir. Claro que sí. Padre, a veces se titula, se le da el título a San José de padre adoptivo o padre legal de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, yo estaba leyendo en su libro sobre San José, en Preguntas y Respuestas, que la paternidad de San José respecto a nuestro Salvador es una paternidad real, es efectiva paternidad, y tan paternidad que hace a Cristo heredero del título de hijo de David. ¿Nos podría explicar esto, padre, que es muy... Claro, efectivamente, así como se suele por ignorancia entender a San José no como super esposo, sino como semi esposo, también se le suele entender como semi padre, y como que incomoda, no sé en qué título darle. Uno lo llama padre putativo, claro. Otro padre nutricio, aquel lo llama padre legal. Legal, claro. Y no es que sea un
semipadre, sino que es un superpadre, es decir, la expresión más pura, más elevada y que mejor refleja la paternidad eterna de Dios mismo. Ahora, el título que más acomoda la realidad es Padre Virginal. Padre virginal. Claro, más exacto todavía, virginal, Padre mesiánico. ¿Por qué virginal? Porque es en la comunión más plena, consagrada con Dios Padre, del cual Él es reflejo humano. Toda paternidad deriva del Padre de las Luces, dice la carta a los Efesios. Y esta paternidad de San José, por supuesto que deriva del Padre de las Luces, pero el mejor Padre para el mejor Hijo, Cristo mismo, y no es adoptivo, otro título que con mucha frecuencia... Justamente. No, si San José no adoptó a nadie, porque adoptar es cuando se asume a alguien que no ha nacido de la esposa, Justamente. que no ha sido concebido en el matrimonio, y se le adopta, se le asume. Pero Jesús no es así. Jesús nació y fue concebido en la esposa legítima, real, de San José. Ahí fue concebido, ahí nació, y por tanto nació en el matrimonio que ya existía por un camino que no es el habitual, Claro. por la acción del Espíritu Santo. Pero no por eso deja de ser menos hijo, eso es lo importante, No, porque como no. usted mismo dice, es una suprapaternidad, una paternidad más allá incluso de la paternidad normal que sea los seres humanos. Así es, así es. Y por ello que lo asume San José conforme a verdad, conforme a lo que es Jesús, concebido y nacido en su mujer inseparable. Esto de lo inseparable hay que entenderlo bien y asumirlo bien. Por la unión en el desposorio de José con la Virgen, ella se hace inseparable de San José, como la mano de uno es inseparable de uno. No, es parte de él, Es parte de la Virgen, y parte de ella es San José. Y si es inseparable, Jesús es concebido en quien es parte inseparable de San José, y por eso es Padre pleno. Además, padre, podríamos agregar también a esto, yo estaba leyéndolo en su libro, que San José acepta además voluntariamente ser padre del Mesías, sabiendo además de quién iba a ser padre. Claro. Y por lo tanto se da un acto voluntario de parte de él, y esto implica alguna relación también con su paternidad, ¿no? Claro, él es consciente y libre al respecto. Hay una parte de los evangelios que yo te confieso que durante mucho tiempo, hasta que conocí a San José, sobre todo hasta que conocí a San José enseñado por los padres de la Iglesia, cuando yo veía las genealogías, tenía una tremenda tentación. Pero ¿qué tiene de evangelio? ¿Qué tiene de buena noticia? Esta tremenda lata. Fulano engendró a Sutano, Claro. Sutano engendró a Merengano. Bueno, ¿y esto ¿Para qué sirve, uno diría? Claro, ¿qué luz da?
que aporte para ser cristiano a todo esto, claro. porque no lo suprimieron. Y la verdad que a la luz de los padres de la Iglesia, que es interesantísimo, no uno o dos, sino 5, 7 padres de la Iglesia, que dedican mucho tiempo, mucho espacio a la genealogía de Jesús. Y lo hacen por vía de San José, eso es muy interesante. Exacto. En ellas, fulano engendró a sutano, y termina, fulano engendró a José, y ahí no dice José engendró a Jesús, porque no lo engendró, pero sí fue padre. Pero sí fue padre. José no unido a María, de la cual nació Jesús. Y a través de la genealogía, que viene por José y no por María, por José, los dos evangelistas, San Mateo y San Lucas, claro. nos trae la genealogía a través de José. Y es a través de esa genealogía que pasa providencialmente por José que Jesús es hijo de David. Ahora, ¿qué pasa con la Virgen y su genealogía? Lo que ocurre es que se casaban solo con personas de la misma... del mismo tronco, ¿no? Del mismo tronco. Entonces, decir que José es hijo de David... ¿Implica que la Virgen María también lo es? Implica que la Virgen María Mire, también qué interesante. lo es. Porque eran de la tribu de David. Claro, y por eso hay un reinado, realeza de María por ser casada con José y ambos provenir de David. Entonces, todo esto, como digo, los padres lo tenían muy claro. A uno le da vergüenza, a mí me da vergüenza ajena que los padres de la Iglesia, San Pedro Crisólogo, San Ireneo, San Juan Crisóstomo, tuvieran tanta sabiduría respecto a San José. Si nosotros, Francisco, leyéramos lo que los padres de la Iglesia sabían sobre San José, y nada más, es que seríamos muy sabios, pero no lo leemos. Cambiaría totalmente nuestra perspectiva sobre este asunto tan importante, ¿no, padre? Claro, y no aparecerían, por ejemplo, al templo que uno va, o a casi todos, una virgen solitaria. Justamente. Una virgen, en la práctica, Santa Madre soltera. Es que no lo es Santa Madre casada, y muy bien casada, con el más excelente de los esposos. Eso quería preguntárselo, padre, porque esto se ha prestado para muchas confusiones, que San José, tanto San José como la Virgen María, ambos fueron siempre castos. Vírgenes. Así es. La Virgen María y San José. Y no obstante eso, este matrimonio fue verdaderamente matrimonio. No es un pseudo matrimonio o un cuasi matrimonio, sino que fue verdaderamente matrimonio. Claro, es interesante ver, yo a veces cuando tengo que iniciar a personas al cristianismo, que sucede con alguna frecuencia, suelo hacer lo siguiente. Léase usted, por favor, los 2 primeros capítulos, por ejemplo, de San Lucas, y señale al menos 5 cosas en que el matrimonio de ellos era igual a todo matrimonio. Y otras 5 cosas... En las cuales difieren. Claro, en las cuales era diferente, no de muchos, sino de todos. Porque a veces se suele poner el acento solo en lo que eran iguales a todos. Y otras veces se suele poner el acento en lo que eran
diversos a todos. Y la verdad que uno tiene que atender ambos aspectos, porque si se queda solo en lo que difieren, aparecen como no es en verdad Matrimonio. lejano, algo lejano, en todo diferente. O al revés, si se le toma solo en lo que tienen de común con todo matrimonio, se le vulgariza. Se lo trivializa, claro. Claro, se prescinde de la altura, de lo sobrenatural. Desde luego. Bueno, esa es una tendencia, padre, bastante marcada. Tengo entendido que hace poco salió una película titulada Sagrada Familia, hecha por una persona que no es católica, y a veces ellos buscan con demasiada insistencia que esta familia, que la Sagrada Familia debería ser una familia igual que cualquier otra, una familia, como usted dice, vulgar. Vulgar no en el sentido de grosera, sino que en el sentido de una cosa común y corriente. Pero sin embargo esto no es así, por la misma condición de castos que tuvieron ellos siempre. Y imagino yo que tampoco debe haber sido igual la relación que ellos tenían con Jesús desde el momento que él era el Mesías. Y ellos estaban conscientes de eso, ¿no? Claro, exactamente. Y las proyecciones que esto tiene, por ejemplo, para entender los matrimonios y familia, es súper importante, porque también el matrimonio de hoy, cristiano, por supuesto que tiene rasgos comunes con cualquier otro matrimonio, pero también tiene cosas diferentes, son diferentes. Tienen una dimensión sobrenatural, y eso no se da solo el día que se casa, que por supuesto que es importantísimo cuando reciben el sacramento, pero también durante toda la vida son distintos, y a veces el cristiano se resiste a ser distinto y no corresponde, y es distinto no para ser menos, sino para hacer más, permaneciendo aquello que les es común. ¿Usted cree, padre, que esto de alguna manera puede deberse a que se ha perdido en nuestros tiempos modernos algo o bastante del sentido de lo sobrenatural? Sí, efectivamente, a veces se entiende como que la modernidad es incompatible con lo sobrenatural. Justamente. Entonces tenemos que abrirnos a todo lo moderno, y no hay bastante discernimiento, como si lo nuevo, por el hecho de ser nuevo, es superior. Claro. El otro día iba en un ascensor y un sacerdote con otra persona en el ascensor que yo subía. Yeah. Y el sacerdote le dijo al otro, al laico: oye, todo lo nuevo es mejor. Y yo me porté mal, porque... Te quedó pasmado, yo creo, padre. Pasmado y un poco intruso, Ya. porque le pregunté nomás, todo lo nuevo, ahí terminó. Si yo no tenía nada que ver con ello. Entonces, tan ridículo. Es una idea tan generalizada esa actualmente. Pero absurdo, es tan absurdo como decir que todo lo antiguo es mejor. Claro. Y tan absurdo como decir que todo lo nuevo es peor. Entonces no hay... Y ahí, por ejemplo, el matrimonio de María y José, la paternidad de José, es muy antigua y muy nueva. Él fue una novedad total. La persona de San José, una novedad total, pero para restaurar lo tan antiguo como el matrimonio y la paternidad. Padre, otra cosa que muchas veces no se destaca cuando uno se refiere a la Anunciación, se habla normalmente de la Anunciación a la Santísima Virgen, pero se olvida que también existió una Anunciación a San José, Anunciación que también dice relación con la aceptación de su paternidad, que esto es muy importante. ¿Podría hablarnos de eso? Sí, qué bueno que toca ese tema,
yo te diría que de 100 católicos, incluidos sacerdotes, religiosas, por ejemplo, se habla la parroquia de la Anunciación. La Anunciación. Claro. Se da por sentado que es la Anunciación A la a Santísima la Virgen. claro, la cual efectivamente es de la máxima importancia, la Anunciación a María Santísima, tan importante como que ahí Cristo comienza a ser Cristo. Claro. Ahí es concebido Cristo como hombre. Todo lo que se diga es poco para recalcar la importancia, la belleza, la altura. Pero se olvida que hay dos anunciaciones. La anunciación a María, que la trae San Lucas, y la anunciación a San José, que la trae San Mateo. San Mateo. Y por eso, desde la misma anunciación, se involucra en Cristo, San José y en la redención. Pues la encarnación es inseparable de la redención. Y ahí está directa, consciente y libremente involucrado San José. Para finalizar un poco este tema, padre, sería interesante referirnos justamente a esta dimensión redentora particular que seguramente, en atención a lo por usted señalado, tiene que haber tenido San José, dimensión que desde luego no es idéntica a la Santísima Virgen, pero no por ello no es importante, es muy importante incluso dentro de los mismos santos, ¿no? Claro, bueno, no deja de ser significativo el hecho que Juan Pablo II le puso a la exhortación apostólica sobre San José el título de Redemptoris Custos. Así es. Custodio del Redentor. Porque no es que Cristo haya redimido solo por su pasión, su muerte, su resurrección, etapas importantísimas de su vida, pero al mismo tiempo todo en él es redentor. Como dice San Ireneo, todo lo que Cristo asume es redimido y él asume todo lo humano. Asume la condición de guagua, la condición de niño, la condición de hijo, la condición de trabajador, etcétera, etcétera. Y todo ello lo redime. Y estando San José tan involucrado en la encarnación, está por lo mismo involucrado en la redención. Por eso no lo podemos tomar tan a la ligera como se hace. Y una cosita, si me permite, Francisco. Desde luego, padre. Yo le diría a todos los que escuchan este programa dos cosas. Uno, sugieran al menos que en los templos donde está la estatua de la Santísima Virgen esté también la de San José. Yo ya llevo dos parroquias donde antes de asumir, me las arreglé para que esté la estatua de San José y no una Virgen Santa Madre soltera. Solitaria. Y la segunda, preguntarle a los sacerdotes, cuando hay un mes de María, qué lugar va a tener en el mes de María San José. Mire qué importante, padre. Bueno, padre, yo le agradezco de parte de Radio Convicción su participación y bueno, esta es su primera presentación en la radio, así que verdaderamente nos honra con su presencia y muy agradecidos pues. Y esperamos contar con usted nuevamente, ojalá para consultarlos por otros temas, que como decíamos usted también los conoce bastante bien, de San Agustín, Laurita Vicuña y otros.
Muchas gracias, pues, padre. No, con el mayor gusto. Para este tipo de cosas tengo tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Y gracias a ustedes, señores auditores. Especiales de Convicción Radio. Temas fundamentales para el sostenimiento del combate católico de hoy. Conferencias, monográficos y entrevistas con contenidos imprescindibles para la comprensión de la realidad. Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión. Especiales de Convicción Radio. Eso en el documento sobre San José Redemptoris Custos, cuando dice, es tan importante en la Virgen María su condición de esposa como su virginidad. No dice que es poco importante la virginidad de María, importantísima, pero, dice Juan Pablo II, tan importante como la virginidad, su condición de esposa. Su condición de esposa. Y eso veo que nadie lo tiene en cuenta. Padre, qué importante, yo creo que quizá va a ser uno de los temas centrales que vamos a tratar en este episodio, este especial de Convicción Radio, justamente la dimensión que tiene el matrimonio de San José y la Virgen María, y cómo es importante destacar que ellos estaban casados incluso antes de la Anunciación, tengo entendido, ¿no? Bueno, hay una palabra clave y de repente yo hago memoria, Francisco, y digo, pero qué ignorante era respecto a San José. Porque cuando se usa la expresión estaban desposados. Justamente. ¿Por qué se usa esa palabra? Y que de repente se traduce pésimo. De repente se traduce estaban comprometidos. Como si estuvieran de novios o algo así. Exacto, exacto. Y no es así. El desposorio hay que entenderlo muy bien porque es palabra clave. No sé si vale la pena que me detenga o no. Sí, sería interesante, padre, explicar un poco lo que era el matrimonio y dentro de las mismas costumbres judías en esa época. Especiales de Convicción Radio. Temas fundamentales para el sostenimiento del combate católico de hoy. Conferencias, monográficos y entrevistas con contenidos imprescindibles para la comprensión de la realidad. Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión. Especiales de Convicción Radio. Nos encontramos aquí nuevamente en Convicción Radio. Es un agrado para nosotros tener acá juntos al padre Pedro de Lanúa. Vamos a presentarlo. El padre Pedro, él es párroco actualmente en Santiago de Chile de dos parroquias, de la parroquia de San Rafael Arcángel, ubicada en la calle Avenida Mata, casi llegando a San Diego, y además de la parroquia San Isidro. Vicuña. Laurita Vicuña, sí, desde luego. Así que, bueno, esperamos contarlo en otra oportunidad, padre, para que hablemos de ese tema tan importante. Sí, padre, con mucho gusto. Nos vamos a iniciar entonces en el tema de San José y la josefología, que es entiendo que es una dimensión de la teología católica. Padre, ¿cuál es, por qué la importancia de la figura de San José hoy en particular? Bueno, la importancia de la figura de San José es porque si no lo conocemos a él, por de pronto tampoco conocemos bien a la Virgen, porque se iluminan mutuamente y dentro del plan de Dios fue el que caminaran juntos. Hay una cosa que Juan Pablo II lo tenía muy claro, Francisco, y que lo expresó. Isidro, el padre Pedro fue rector del seminario de San Bernardo. Bueno, el padre Pedro, dentro de los temas sobre los cuales tiene experticia, podemos señalar que él ha sido profesor de lógica en el seminario,
Además también es un gran conocedor de la filosofía de San Agustín. Nosotros entendemos que San Agustín es el forjador principal de la teología de la gracia, así entendemos nosotros dentro de la Iglesia Católica. Y también en nuestro medio, josefología, que es lo que sobre lo cual lo vamos a interrogar para Sapiencia Nuestra en este programa, y también de Laurita Vicuña, también la beata Laurita Vicuña, que últimamente ha estado bastante olvidada. Y usted, entiendo, padre, que está haciendo, en su parroquia de San Rafael, está haciendo un curso sobre Laurita Vicuña. Efectivamente, soy muy consciente que la grande conocida en Chile entero es Laurita